Me salí. ¿Segura? Okay. Bien. Ya llevamos 2 semanas sin... Bien, muy bien. Sin tener este tipo de encuentros. Generalmente cuando pasa más de una semana, hay una baja considerable en el personal, pero creo que vamos bien. Está muy bien. ¿Cómo han estado todos? ¿Bien? Muy bien. Vamos entonces a disponernos, a abrir el corazón, a dedicarle este espacio a nuestro Dios. Algún día de lo que llamamos vida, este fenómeno tan extraordinario que es estar vivo, que en realidad es como estar soñando. La vida es como un sueño. La vida eterna es el despertar. Y qué bueno cuando despertemos de ese sueño con la persona que nos vamos a encontrar. Qué dicha tan maravillosa. Cuando eso es certeza para ti, es como un bálsamo que nos sirve para enfrentar las situaciones del día a día. Que a ciencia cierta, pues sabemos que todas van a pasar, todas las cosas van a pasar. Pero bueno, estamos atados a esta tierra y las cosas que nos preocupan en la mayoría de las veces son los asuntos de esta tierra, asuntos que igual van a pasar también. Es bueno meditar de vez en cuando en ese despertar que vamos a tener todos. Y qué bueno que en medio de este sueño que llamamos vida, como si Dios estuviese siempre despierto, nos hablase en medio de este sueño. Para nosotros, el hecho que escuchemos la voz de Dios o que por medio de un carisma del Espíritu Santo podamos recibir alguna guía, alguna luz del Señor es maravilloso, pero es simplemente que desde el otro lado nos están hablando a nosotros en medio de ese sueño. Y a veces Dios permite que tengamos pequeños despertares, que podamos vivir como entre dos mundillos, ¿no? Entre la vigilia y el sueño. A veces permite, a veces abre esas ventanas. Y creo firmemente que la iglesia está llamada a experimentar gradualmente ese despertar para que la muerte no nos sorprenda como algo terrible, sino como algo maravilloso. Ese famoso túnel de que tantas personas hablan en las experiencias cercanas a la muerte. Desde que era muy pequeño, leí muchos libros sobre esto, experiencias cercanas a la muerte, de todo tipo. Desde el libro aquel que escribió este médico Moody, que dice que llama Vida después de la vida, pasando por muchos otros textos que hablaban de personas teniendo esa experiencia, desde libros científicos, esotéricos, nueva era, desde la psicología, porque me inquietaba mucho ese tema desde niño. Y en todas las culturas que viven este tipo de experiencias cercanas a la muerte, ahí parece ser una constante. Y la constante es la visión de un túnel. Y que en realidad, pensando y viendo lo que es la palabra de Dios, no sería como
literalmente un túnel. Un túnel, pues hace poco acá inauguraron el túnel de Oriente, hace 2, 3 años. El túnel de Oriente te comunica de un lugar a otro, ¿no? Es un agujero medio que te comunica, es un canal de comunicación. Pero este famoso túnel que nos va a llevar a ese encuentro con el Señor no es tal, es decir, no es que te vas a trasladar de un lugar a otro, sino que realmente es como que vas a nacer, ¿no? Es como si fuera el canal del parto. La famosa o dichosa luz que todos ven es como un nuevo alumbramiento. O sea, es realmente nacer, ¿no? Como nacía la verdad, salía la luz, salí de la cueva. No es que me estoy transportando por un túnel, sino que estoy saliendo y estoy viendo la realidad, digámoslo así, como a otro nivel. ¿Por qué les digo esto? Porque inicio la invitación a nuestro Señor que solemos hacer cuando vamos a dar estas charlas, y es para que tengamos en cuenta que tenemos un Dios que nos está viendo y que nos está esperando ese despertar definitivo, pero quiere que el tránsito que nosotros hagamos en esta tierra sea comprendiendo, abarcando, integrando esas dos realidades. La realidad de que tú tienes un alma eterna que debes cuidar y que tú estás transitando también en una tierra. Y el cristiano tiene que caminar con la identidad de su ciudadanía celeste, de su ciudadanía celestial. Debemos ser conscientes que nosotros en ese otro mundo, en esa otra realidad, tenemos nombre propio, somos queridos, somos conocidos, y que cuando despertemos a esa realidad vamos a ver una cantidad de seres que no podemos imaginarnos, que ya nos conocen, saben quiénes somos y están admirados por lo que Dios ha hecho con nosotros. Y nuestro espíritu los va a reconocer a ellos también. Porque en el espíritu las cosas no se aprenden como se aprenden en la materia. Recuerden cuando hablábamos de la persona constituida espiritualmente, y es que nosotros a través de la mente comprendemos las cosas por medio de conexiones. La mente aprende conectando. De hecho, el coeficiente intelectual o el IQ se mide a través de cómo conecto una cosa con la otra. Y en la medida en que tengamos mayores conexiones, entonces va a fluir más rápido la información o el conocimiento, ¿vale? Pero en el cielo o en el espíritu, las cosas no se aprenden por conexión, sino que se aprenden por intuición y por revelación. Entonces, el espíritu aprende por revelación. El espíritu ya sabe, ya la mente tiene que pasar por un filtro de ir hilando, ir aprendiendo, ir conociendo. El espíritu no. Es cuando despertemos allá, eso va a ser maravilloso. Pero recuerdan, hay un pasaje en la carta a los Efesios donde el apóstol Pablo, en Corintios, en Efesios también él habla de esto. Él habla sobre los dones espirituales y él tiene una frase muy preciosa donde dice que nosotros ahora vemos la realidad como a través de un filtro, un lente empañado. Ese lente empañado no nos permite conocer o ver la realidad tal cual es. Pero que cuando lo conozcamos a Él, cuando lleguemos a Él, cuando pasemos por la experiencia de la muerte, lo vamos a conocer a Él tal cual nosotros lo conocemos. Por eso el apóstol Pablo no le temía a la muerte, porque ya sabía lo que le iba a pasar, porque se sabía un ciudadano del cielo. Entonces, ¿por qué no comenzar a pensar en Dios sabiendo que nos está esperando? Invitémoslo hoy sabiendo que Él nos está esperando, que Él anhela que lo conozcamos íntimamente.
Dios, más que querer solucionarnos los problemas de la vida, de la cotidianidad, los asuntos y las afugias por las que todos los días pasamos, Él lo que quiere es que lo conozcamos. ¿Quién en este lugar no quiere ser libre? ¿Quién no quiere ser libre? ¿Quién no quiere conocer la verdad? ¿A quién aquí le gusta permanecer en el engaño, en la mentira? Estoy seguro que a nadie. Todos queremos la verdad. Si a ti alguien te viene y te dice, oye, te traigo una noticia, ¿quieres que te la informe de manera mentirosa, amañada y tergiversada? ¿O quieres que te diga la verdad de esa noticia? Es obvio que le vamos a responder, pues dime la verdad, porque yo no quiero estar engañado. Pero parece ser que normalmente nosotros queremos inconscientemente vivir engañados. Todo el tiempo vivir engañados. Nos falta ser mejores buscadores de la verdad. Miren, cuando nosotros oramos, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo engañados por nosotros mismos, por lo que creemos que nos conviene, por lo que creemos que nos va a pasar, por lo que creemos que nos hace falta, creyendo que nos sentimos de una manera por determinada razón. Yo me siento triste porque no tengo trabajo. Cuando tenga trabajo, ahora sí. Entonces vamos organizando nuestra realidad de una manera, y cuando oramos, ¿qué es la oración? La oración, cuando nosotros oramos, es exponer lo que yo creo, lo que yo pienso, exponérselo a Dios papá, yo le expongo mi necesidad, pero muchas veces esa necesidad viene acompañada de una sugerencia a Dios. Dios, es que yo me siento así por esto y te sugiero, y muchas veces no lo hago, que tú hagas esto por mí para que yo me sienta mejor. ¿A cuántos nos ocurre que en medio de nuestra oración hacemos sugerencias pasivas a Dios? Como diciéndole, Señor, mira, yo te estoy orando, pero yo creo que es que si tú haces esto, ahí sí estaría bien, ahí sí me sentiría bien. Y esta actitud es muy poco efectiva para ver una verdadera respuesta a la oración, porque en realidad el Señor lo que está buscando de nosotros es en quitar capas de mentira de nuestro corazón, de nuestra mente, para poder responder nuestra oración en verdad. Así las cosas, ¿cuál sería entonces nuestra mejor oración? ¿Cuál sería? Sería, Señor, y está en la Biblia. A ver si alguien da con una oración que hizo alguien maravilloso en la Biblia. Por ahí yo creo que va a dar. Creo que sí va a dar. Cerca, estuvo cerca. Le pegó al palo. ¿Cómo? Pero muy bien. Dime. Muy buena. Esa está ya muy de un nivel espiritual muy alto. Una más sencilla. Esa es para quien sabe que la voluntad de Dios no es todo. Esa es para quien sabe, pero vámonos a la persona que ora engañada, a la persona que le está sugiriendo a Dios cosas, no a la persona que dice, Dios, ya te conozco, haz tu voluntad. Escudriña mi corazón. No te le revelo carne o sangre. Señor, escudriña mi corazón. Muy bien, Anita, muy bien. Más adentro, no, ya vas a ver que no. Escudriña mi corazón, la oración del rey David. ¿Pero por qué? ¿Por qué sintonizaste con lo que estaba diciendo? Mira, escudriña mi corazón no significa, ojo a esto, muéstrame mi pecado. Porque normalmente entendemos esta oración que hizo el rey David, Señor, escudriña mi corazón, como, Señor, muéstrame lo porquería que soy. Para después sentirme mal y rebajar en orgullo, rebajar en esto, y decir, sí, Señor, soy una porquería, y después decir, haz tu voluntad.
porque soy una porquería. No, escudriñar el corazón no es eso. Escudriñar el corazón no es eso. Escudriña mi corazón significa escudriñar, es buscar, es sacar la verdad. Si la verdad, pues vemos tal cual somos, pues mejor. Pero la verdad de todo, la verdad de lo que me conviene o no, la verdad de cuál es la raíz de por qué me comporto de una manera u otra. Claro, duele estar engañado, ¿no? Cuando nuestros padres nos dicen que somos las personas más inteligentes, más brillantes y más bellas del mundo, y uno sale a la palestra pública y se da cuenta que no, eso duele. Conocí un caso muy cercano, pero muy maravilloso, en el que los padres de una chica siempre desde pequeña la tenían en una burbuja, la mejor, la más linda, la más inteligente, la princesa de la casa. Pero miren qué curioso, porque esta chica que creció bajo ese paraguas de conocer y de forjar su identidad a través de concebirse a sí misma como valiosa, pues ella se hacía valer en esa medida. Y esto es importante, porque en la medida en que nosotros albergamos una identidad, pues luego, ¿qué va a pasar? La vamos a proyectar. Vamos a proyectar esa identidad. Entonces, si tú tienes la identidad forjada en la palabra de Dios, vas a vivir protegido del temor, de que los chismes o la especulación o la murmuración de otro te afecte, porque tú ya sabes quién eres y lo que te digan pues no te va a afectar. Eso para algunos puede sonar pedante o prepotencia, todo lo contrario, es alguien que sabe quién es en Dios y punto. Volvamos al caso de esta chica. Entonces ella fue creciendo, pero a los 12 años ocurrió algo muy simpático. Y es que ella no fue ese día al colegio, como que los devolvieron temprano, y logró escuchar a hurtadillas una conversación de sus padres. No, perdón, 12 años no, a los 15 años, ya recuerdo. Y ella dice que cuando los escuchó hablando diciendo, ay, nuestra niña tan feita y se consigue los novios más bonitos. Ese día se dio cuenta de que era feita. Pues que sus padres en realidad pensaron, es difícil, ¿cierto? Entonces, de esta narración aprendemos dos cosas. La identidad forja la manera en que nos proyectamos. Y por otro lado, que la verdad duele en un principio, pero después trae paz. No, después no. Pues después uno anhela despertar y despertar y despertar. Ya después ella fue más inteligente y siguió proyectando esto y siguió bien. Ok. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nuestra oración muchas veces está ciclando en que nuestro corazón no ha sido escudriñado por Dios. Y si nuestro corazón no ha sido escudriñado por Dios, Dios no está diciendo, está diciendo, yo te quiero ayudar, yo te amo, yo te quiero ayudar. Yo entregué a mi hijo para poderte bendecir. Pero tú me sigues pidiendo equivocadamente. Tú sigues pensando esto de ti y no me dejas actuar. ¿Sí? No, es que yo creo esto y vas y le cuentas y lo mismo. Actuando y orando bajo un principio de mentira. Mentira en cuanto a algo que no es real. Mentira no es alguien que se inventa algo, no, es vivir bajo algo que no es verdad. Una mentira es cuando no hay verdad, esa ausencia, pues, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Dios está allá arriba esperando a que nosotros, como iglesia, como sus hijos, le digamos como aquel rey David: Señor, escudriña el corazón, escudriña mi corazón. Entonces Dios va a decir, allá alguien entendió. Pero ojo, no le digamos escudriña mi corazón para que nos muestre cuántos pecados tenemos o que nos haga una lista para sentirnos culpables y cargar con ese lastre del yo pecador. Sí, es terrible y nos vamos a dar cuenta. Definitivamente sí. No.
Verdaderamente vamos a luchar contra el pecado cuando descubrimos el poder de la verdad. Y en la medida que entendamos esa verdad, vamos a comprender que la unión con Dios comienza a fortalecerse de una manera en que ni te lo imaginas. En la medida en que comencemos a orar, sintonizando y buscando la verdad de las cosas, vamos a dejar de ser un alma caprichosa. Y solo un alma que empieza a despojarse del capricho. ¿Qué es el capricho? Es cuando yo quiero algo sin sentido. Cuando yo le digo a un niño que es caprichoso, cuando está buscando algo que no tiene sentido lógico. Lo que tú me estás pidiendo, yo sé que no es lógico. Para tu lógica, para la lógica de un niño, el quererte manejar un carro, que pasó hace poco con David, mi hijo. Papá, es que yo quiero manejar, yo sé manejar. Y le estaba diciendo a todos los compañeritos que él manejaba y que sabía manejar. Porque una vez me lo senté acá para distraerlo y para que la espera no fuera tan tediosa. Entonces él ya fue a regar a todos los compañeritos que él manejaba, que él manejaba con papá. Ya, entonces como para seguir acentuando el asunto de que todos los amiguitos decían, sí, maneja y le creen. Entonces, él me dijo, papá, no, pero ya quítate tú, porque yo voy a manejar. Él juraba que sabía manejar, ¿cierto? Entonces, el capricho de él, porque él afirmaba saber manejar y que papá no lo dejara manejar, que no lo dejara conducir el carro para él era, ¿por qué? Si yo sé. Pablo, pero uno cómo se da cuenta que uno está como engañado. Pues yo hago muchas oraciones por mi corazón, pero yo cómo sé que me estoy engañando. Es importante ahí es donde viene, nosotros no estamos solos. Ahí es donde viene la ayuda del Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en el alma humana. El Espíritu Santo es el encargado directamente de mostrarte eso. Él te va a hacer ver, Él te va a hacer crecer. Lo vas a saber, lo vas a saber. Cuando no le digas al Señor, Señor, escudriña mi corazón, porque escuchaste un predicador que dijo, ay, esa oración es muy valiosa. Entonces uno, eso es valioso. Y uno corre, Señor, escudriña mi corazón, a ver qué me va a ocurrir. No te va a ocurrir nada. Si no sabes qué es escudriñar el corazón, no te va a ocurrir nada. Escudriñar el corazón es sacar, extraer, separar, diseccionar y mostrarte los puntos poco a poco, la verdad, para que salga a la luz la mentira, el capricho. Entonces, digamos en el niño pequeño, se llega el niño pequeño y entiende, ah, no, yo no sé manejar. Y casi si yo le hubiera prestado el carro, lo choco. Y nosotros le estamos pidiendo a Dios todo el tiempo, bueno, cosas que parecen más inofensivas. Yo lo puse muy dramático, pero se nos va a chocar el carro en la vida en muchas circunstancias porque no sabemos cómo pedir. O porque creemos que nuestra necesidad es esta o es aquella y Dios sabe, esta no es tu necesidad. Si yo resolviese primero este detallito, tu problema, te darías cuenta que no es la falta de trabajo. Tu problema no es tu mamá, tu problema no es tu pareja. Si me dejaras mostrarte cuál es en realidad lo que no te está, qué es lo que no te está dejando avanzar, volviendo a charlas anteriores, lo que no te está dejando ser feliz. Si me permitieses, pero nosotros seguimos en nuestros monólogos, nuestros soliloquios interminables, Señor, 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 y por eso decimos Dios no funciona. Dios no funciona y no va a funcionar así. Entonces Dios está esperando allá. Es que alguien le diga, Señor, yo quiero que me muestres la verdad en mí. Y ahí vas a saber cómo pedirle a Dios. Y vas a sintonizar con Él. Y vas a tener momentos de intimidad con Él. Porque Dios habla a ese corazón en verdad. Y Dios quiere mostrar eso. Una iglesia que quiera conocer la verdad. Una persona que quiera ese crecimiento interior que solo Dios a través del Espíritu Santo puede dar. Pero tenemos que ser anhelantes, si es que esa palabra es permitida, deseosos de la verdad. Quiere más la verdad que resolver tu propio problema. Si nosotros anhelamos más la verdad que resolver el problema que nos está acusando,
vamos a estar sintonizados con el corazón del Padre. Definitivamente. Por eso Él dice que quien busca, encuentra. Quien busca, encuentra. Yo soy el camino. No en vano dice yo soy la verdad. Miren que una de las definiciones de nuestro Señor es ser la verdad. Yo soy la verdad. Quieran la verdad. La verdad no es solo decir, Señor Jesús, yo te voy a seguir porque tú eres la verdad. Hay algo más ahí escondido. Hay algo más misterioso, más grande, escondido en el hecho de que nuestro Señor se ponga a sí mismo el epíteto de ser la verdad. Significa algo mucho más grande, y es que Él nos muestra, nos revela y quiere que aquellos que le sigamos seamos buscadores de la verdad. Y la verdad no se halla fuera. Esto no es del librito de Pablo Coelho. La verdad la encuentras en tu interior, porque nosotros experimentamos la realidad desde adentro hacia afuera. Nadie ve dos colores de la misma forma. Y Dios revela la verdad en tu interior, en tu interior. Y estamos llamados como iglesia entonces a eso, a ser buscadores de la verdad. Simplemente apliquemos este pequeño condimento en nuestra oración diaria. Señor, escudriña mi corazón, escudriñalo, escudriñalo, muéstrame que es verdad. Pablo, pero entonces, ¿cómo ponemos esto en práctica? Pues veamos una forma pragmática, práctica y sencilla de hacerlo. Pensemos en algunas oraciones que llevamos haciendo mucho tiempo. Yo sé que hay varios acá. Oraciones que llevamos haciendo mucho tiempo y que nos han llevado a pensar, a los más malitos, incluyeme ahí, ya a pensar, no, es que Dios no funciona, pero porque a unos les funciona y a otros no. ¿Cierto? Nadie ha pensado eso nunca, ¿cierto? Alguna vez por allá, un pensamiento pasajero que uno dice, no, pero eso no, Dios proveerá o así. Y con eso, repele uno todo ese tipo de pensamientos. Pero porque a este sí, a otro no, es que la fe porque funciona aquí, aquí no. Ahí es, precisamente, quiero que revises esa oración que has venido haciendo, bien sea por tu economía, bien sea por pareja, bien sea por un pecado, por un lastre, algo que quieres cambiar en ti mismo y que digas, pues que no he podido con esto, llevo tantos años con esta carga. Apliquemos este condimento, que Dios nos escudriñe el corazón en esa área, en esa oración repetitiva. ¿Qué está pasando ahí, Señor? Muéstrame, no la verdad de la situación. Señor, ¿dónde se originó el pecado que me tiene así? ¿Quién fue el que mató a un cura por allá en mi tercera generación ascendente? ¿Quién fue el sinvergüenza que nos dejó esto acá a la familia? ¿Quién fue el primer drogadicto? ¿Quién fue el primer alcohólico de la familia? ¿Quién fue el Caín de la casta familiar del linaje? Eso no es escudriñar el corazón. Escudriñar el corazón es que te muestre la perspectiva de tu interior respecto a eso que te está pasando. No es exterior. Escudriñar el corazón es tu corazón, no el corazón de un antepasado o una situación, no. Señor, respecto a esto, escudriña mi corazón, cambia la oración. Te reto a eso y vamos a ver qué ocurre. A ver cómo cambia la perspectiva de tu oración, qué conoces de ti mismo y cómo vas a ver un Dios sobrenatural. Esto lo tenía para otra charla.
digo lo que voy a decir a continuación, lo que acabo de decir. Uno de los ingredientes de la bendición, para yo decir, Dios me está bendiciendo, es el corazón. Ustedes saben que saben que nosotros somos intermediarios en la bendición de Dios. Me explico. Cuando Dios bendice a alguien, no bendice la situación exterior, sino que Dios bendice o pasa por el filtro de tu corazón y eso que hace en tu interior se manifiesta al exterior. Entonces el catalizador de la bendición es el corazón del hombre. Oh, voy a bendecir a estos, no. Entonces van a empezar a pasarle cosas buenas como externamente, con un montón de con corazones todos díscolos, alejados de Dios. Eso no funciona así. La bendición es la consecuencia, es como de un corazón en sintonía que está catalizando a aquel que lo bendice. La bendición, ¿sí me estoy haciendo entender? Okay. Entonces, es importante por eso que Dios escudriñe nuestro corazón para descubrir la verdad que hay en él. Y en esa medida poder ser buenos recipientes, catalizadores, intermediarios de su bendición. ¿Por qué bendice a unos y a otros no? Si este se comporta tan bien. Examinen el corazón. Examinemos el corazón. Porque la bendición está ligada al corazón, no a la bondad, a la maldad. Yo puedo ser muy bueno, muy bien intencionado, cumplir todas las normas del Señor, pero tener un corazón que está engañado en un montón de cosas que cree que le convienen, que si Dios hace esto, que si lo otro, y en ese engaño no vamos a poder ser buenos catalizadores de la bendición. Y entonces las promesas de Dios se nos van a hacer como lejanas, como que a cuentagotas. ¿Vale? Vamos a orar. Recuerden que estamos en Apocalipsis. Ok. Dime. Cuando Dios muestra algo del corazón, pues, porque Él lo va como desnudando a uno, ¿cierto? Cambiar eso o sanar eso, ¿qué tanto depende de uno de Dios? Pues porque es que uno lo quisiera cambiar de una, ¿cierto? Pero son como cosas que están en uno. Y mi pregunta es, o sea, como que, pues como que le toca a uno ahí esperar a que el Espíritu Santo haga pues como todo ese proceso en uno. No. El Espíritu Santo, claramente definido como la acción, el apóstol Pablo define la acción del Espíritu Santo, una de las acciones dentro del creyente. Y una de ellas es precisamente el ser el tutor del alma, el ser el ayo es el bastón, el tutor, el paidagogos, el maestro, el que cuida al niño y lo va educando. Un buen pedagogo no le hace la tarea al niño. El pedagogo lo que hace es hacer que el niño entienda y aprenda, ¿cierto? Entonces, el trabajo del Espíritu Santo no es generar un automatismo en ti, como decir, voy como a tener una posesión sobre ti para que tú superes este trauma, este bloqueo, esta raíz de amargura en tu corazón. Él va a hacer las veces de tutor. Él te va a enseñar y te va a guiar y te va a enseñar cómo hacerlo. Anita. Y puede estar relacionado cuando David decía, créanme un corazón puro. Eso fue lo que pasó después de que Dios escudriñó el corazón de David. Anita, ¿puedes repetirlo? Cuando
el rey David se arrepiente y se ve toda la verdad en él le pide creer en un corazón puro. Correcto, entonces, pero esa es la consecuencia. Cuando él escudriña el corazón, él ve la necesidad de esa pureza de intención. Purificadas. Sí, la pureza de la que estábamos hablando, yo creo que había hecho mención hace poco de eso, la última charla, es la pureza de intención del corazón, para que los actos no sean externos como yo voy a hacer esto porque Dios lo pide, pero si no hay intención, no hay pureza de intención, ese acto está viciado en el espíritu, está viciado espiritualmente. Entonces digo, no, yo no puedo crear actos puros, Señor, entonces créanme un corazón puro, y ahí viene el Espíritu Santo y comienza a ayudarnos a enseñarnos sobre qué es la pureza. La pureza siempre la asociamos a la sexualidad y está muy lejos de eso. Y los pecados también a lo mismo y lejos está. Pablo, cuando la oración frustrada es por la conversión de una persona, uno lleva orando por un familiar o una persona y uno es como, bueno, ¿a cuándo la conversión ahí? Que Bueno, está muy buena, muy buena la pregunta, porque digámoslo así que la intercesión, en este caso estamos hablando de un intercesor, todo intercesor es doliente, ¿cierto? Es doliente. Y hay un ingrediente que todo intercesor debe tener. Primero, bueno, hay varios. Entre ellos están el aguante y la paciencia, ¿cierto? Y es diferente porque el intercesor ve como toda la oración en sí, no para sí, su fe no es para sí, sino que su fe es para otro. bueno, pero hay como hace una oración, descubrir una oración inteligente por esa intercesión, porque no puedo decirle a Dios una sugerencia respecto a la persona. Pero ¿cómo puedo hacer esa oración de escudriñar la verdad para esa otra persona? ¿Cómo que le revele? Pues, orar específicamente porque tenga luz de verdad. Estás demasiado técnica, Meli. Mira, digámoslo, aplica para tu conocimiento interior. Todo lo anteriormente dicho aplica para nuestro conocimiento interior y para nuestra oración íntima con Dios. La función del intercesor o aquel que está orando por la conversión de otro o por la necesidad de un ajeno, en este caso un no converso, es diferente, ¿cierto? Porque tú puedes tener una intimidad, una sintonía en tu corazón muy grande con Dios y una carga por el perdido que te lleva a orar, ¿cierto? Entonces simplemente estás fluyendo en esa carga. En ese caso, no aplicaría, Señor, escudriña mi corazón, porque claramente tu corazón es un corazón de intercesor, o sea, ya escudriñado está, y simplemente estás actuando conforme a eso. Y el intercesor ve manifestado, perdón, en el tiempo el acto de su fe y de su oración, y muchas veces no lo ve. No lo ve por cosas de la vida, porque después no ves, yo conozco mucha gente que, de hecho, por lo general, toda persona que llega a Dios de la manera en que hemos llegado, los que han llegado a este grupo, y ha sido como su primer encuentro, contacto con el Señor, es porque hay alguien que ha estado detrás orando por ti. Alguien ha estado detrás, un pariente, un amigo, alguien que dice, no, yo a este no le voy a decir porque no me cree, esta como era o este como es. Sí, claro. Uno no sabe. Muchos, hay generaciones detrás orando por nosotros. Y nosotros creemos, Dios, gracias y todo eso. Y Dios tuvo un equipo de trabajo por ti. Bueno, y el que estaba en primera fila era nuestro Señor, Jesús. Ese fue el que llegó en primera fila y dijo, yo muero por este. Yo muero por ti. Yo intercedo por ti, que es el intercesor por antonomasia, por excelencia, el primero y el maestro de todos los intercesores. Dime. Y los muertos también pueden interceder. Mi papá y mi mamá pueden estar en el cielo intercediendo. Ellos están vivos, ¿no? Ellos ya nacieron. Ellos nacieron. Yo creo que los muertos somos nosotros. Bueno, pasaron por el túnel. Pues yo creo que ellos allá pueden hacer muchas cosas, ¿cierto? De las cuales pues no sabemos, pero si nosotros estamos dormidos acá, ellos están despiertos, uno despierto hace más cosas que dormir. Pero el verdadero intercesor, y está incluso dentro
de la teología del catecismo de la Iglesia Católica, los verdaderos intercesores son la Iglesia militante, o sea, son acá, los que están aquí combatiendo. Claro, porque si tú piensas que allá tienen más poder porque están más despiertos, entonces relegan la tarea, ¿no? No, acá estamos en santificación. Acá es donde estamos aprendiendo a amar y donde tenemos esa oportunidad. Pero según la doctrina de la Iglesia, efectivamente sí, claro. De hecho, la canonización de una persona, lo que llaman canonización, es que alguien que probó durante toda su vida un camino de vida de santidad, ¿cierto? Simplemente lo está haciendo apto públicamente, es un acto público en la Iglesia en la que esa persona es un intercesor como iglesia triunfante, ¿cierto? O sea, dentro del catecismo, dentro de la Iglesia, lo que estás diciendo es sí. Pero si tú te vas a otra denominación diría, no, ellos ya están allá y aquí nos toca bandirnos entre los que estamos, pero el catecismo afirma rotundamente que la iglesia triunfante, y por eso la canonización, pueden interceder por la iglesia militante, y por la iglesia purgativa intercede la iglesia militante. Pablo, no sé si tú me dices, pero yo no entendí, pero no es que Dios escudriñe mi corazón cuando intercedo por alguien, sino de pronto como identifico si la intercesión son palabras vacías que yo estoy haciendo en mí. O sea, le estoy sugiriendo a Dios qué hacer con Mariana. O sea, yo estoy orando por Mariana, pero lo que estoy haciendo es un montón de sugerencias a Dios. ¿Cómo puedo? O sea, la oración inteligente de intercesión sería que también escudriñe el corazón de Mariana. Dios escudriña. No, la oración inteligente no es sugerirle a Dios una cosa que parezca muy interesante, ni lo de escudriñar el corazón, sino la oración verdadera del intercesor no es buscar palabras, ¿ok? No es en la mente. Miren, el verdadero intercesor tiene una carga inexplicable, no autoimpuesta, no mental, no proviene de la razón, sino que es una carga que proviene de la entraña. Ejemplo, una madre con un hijo. Una mamá ve a un hijo que está tomando un rumbo equivocado en su vida e inmediatamente siente un vacío en la boca del estómago y dice, ay, se me está yendo mi muchachito. Y corre desesperadamente, y empieza a hacer gestas, actos para intentar reparar, rearcir o hacer lo que le está pasando. En el intercesor ocurre lo mismo. En el intercesor hay un sentimiento cuasi visceral, incontrolable. No importa qué palabras utilices, siempre y cuando ese sentimiento esté en ti. De lo contrario, entonces, puede ser un buen intercesor sugiriendo, ok, yo sé algo de esto y aquello, entonces Dios, ayúdalo con esto. Señor, yo he visto que esa persona tiene un problema de ojicontentismo crónico, está mirando mucho a la vecina, al vecino. Entonces, Señor, ayúdalo a calmar el ojicontentismo, Señor, porque yo he visto, sí, es una intercesión válida, pero Dios también necesita a esos intercesores que se pongan en el papel del otro. Ahí es donde nace el verdadero intercesor, y no importa las palabras que use, elocuentes, racionales, con el corazón escudriñado, no importa, siempre y cuando el intercesor se quiera sacar esa carga, sin importar cómo sea su oración, ahí va a haber un poder de intercesión muy fuerte. Pablo, pero finalmente esa intercesión no va a ser posible si la persona no tiene una apertura de corazón a Dios. Igual Dios no violenta, ¿cierto? O sea, por la persona que no está orando. Dios a veces es violento. Dios a veces es violento. He visto un Dios violento actuar. He visto un Dios violento sanar a una persona atea, recalcitrante, que lo negaba porque su esposa oraba todos los días por él. Un hombre, un profesor ateo de una universidad pública que enseñaba marxismo, leninismo en sus clases, ateísmo, y le salió un diente cuando su esposa estaba orando por él. El hombre habría perdido una pieza dental, la esposa estaba orando, era una mujer carismática, estaba orando por él y le salió un diente. ¿Y este tipo qué podía hacer? Dios fue muy violento. Digo yo, Señor, contra esto ya no puedo hacer nada, yo no puedo luchar contra esto. Mi esposa no tiene poderes, lo único que sabe es echar cantaleta, barrer y trapear. Eso lo tuvo que hacer alguien más. Y ese hombre se convirtió. Eso me parece un acto violento. Pero pues eso no es
de misericordia. Sí, pero decirle a Dios cómo Él siempre actúa es muy difícil. Si algo he aprendido yo, si a mí me dicen, ¿tú qué has aprendido de Dios en este tiempo que llevas caminando con Él? Es que Dios puede hacer cualquier cosa. Eso es lo único que yo les puedo decir y dónde les firmo. Dios puede hacer cualquier cosa y no lo puedo encapsular. Como Dios ya ha hecho esto acá, y es que me ha pasado. Estamos en Apocalipsis. Me ha ocurrido que yo, como veo a Dios hacer una cosa, entonces yo, claro, ya me la sé, ya sé cómo funciona, la experiencia, toda la cosa. Vas a otro lugar, intentas replicar lo mismo y... ¿No? Sí. Claro. He orado de esta manera y no, me voy a comportar mejor. Voy a comportarme mejor porque voy a estar envuelto en una serie 15 días dando charlas seguidas, orando por personas, entonces me voy a voy a portar más bien de lo que me porto para que me vaya mejor con el Señor, luego no vaya a quedar mal, ¿cierto? Y entonces intento replicar, falso, y después siento que estoy más tranquilo, más relajado, un poco más distraído y ¡boom! Pierna crece, displasia de cadera sana. ¿Pero qué pasó acá? Y Dios siempre enseña. El día que tú me quieras atrapar, ese día vas a dejar de aprender. Y entonces, por eso los hijos de Dios son como el viento. Nadie sabe de dónde viene y para dónde va, porque no tienen una fórmula. No tienen una fórmula de acción. Es una libertad en conjunción con Dios. O sea, es la libertad de actuar en la voluntad de Dios que es libre. O sea, esa es la verdadera libertad, hacer la voluntad de Dios, que es el autor de la libertad. Él es el que otorga esa libertad. Dicho, palabras más, palabras menos. Señor, gracias por este espacio, gracias por cada persona, porque aprendemos cada día de ti. Señor, que este sea un grupo de personas, Dios, que caminemos en verdad. Que quienes pisemos este lugar, esta casa, quienes escuchemos lo que aquí hablamos, algo nos llevemos y es esto, que busquemos la verdad, que queramos encontrar la verdad, no afuera, la verdad de nuestra intención, encontrar la verdad de qué nos conviene y qué no, la verdad de si estamos bien o estamos mal, la verdad sin tener que compararnos, la verdad de lo que somos por lo que somos. Ayúdanos a crear en nuestro interior un corazón que anhele la verdad, que desee ser escudriñado, no temiendo al pecado que va a haber, sino agradeciendo el conocer esa verdad. Porque el conocer y el acercarnos a la verdad es estar un paso más cerca de Cristo. Dios quita de nuestro corazón el capricho. Somos muy caprichosos. Creemos que sabemos. Pedimos lo que creemos que sabemos. Usamos la fe para lo que creemos que sabemos. Espíritu Santo, ayúdanos a saber cómo pedir. También está la oración en lengua, Señor, para pedir lo que no sabemos cómo pedir. Ayúdanos a no estar engañados. Retira capas de mentira en nuestro interior para ser libres de nuestras propias redes, de nuestras propias cadenas, las que forjamos a través de toda esa red de autoengaño, Señor. Y arañemos un poco más la felicidad, Dios. Que nos diga aquí alguna palabra que no esté de acuerdo a tu voluntad,
Si es así, sí, Señor, calle primeramente a quien está hablando ahora, mas si es para edificarnos, Señor, que permanezca en nuestro corazón y que pueda, como esta semilla, dar frutos, frutos para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ahora sí, pues estamos en charla de Génesis. No, perdón, vamos para Génesis. Creo que vamos para Génesis después de Apocalipsis. Sí. Es que alguien me preguntó ahora y tengo pensado, porque en Génesis sí nos podemos, En 2 años que terminemos Apocalipsis empezamos. Pero es muy interesante, Génesis es muy interesante. En Génesis vamos a dejar las preguntas para el final. Bueno, vamos entonces, creo que íbamos al capítulo 16, ¿no? 17. Ok. Ya disculparán los que de pronto se conectan para escuchar la charla de Biblia explícitamente, pues pueden adelantar o retroceder, esas las ventajas de esto. Bien. Recuerden que estamos bajo la visión de Juan de los coperos, o los ángeles. Los coperos son los ángeles que están derramando las copas, ¿no? Escudriña el corazón de algunos, Señor. Bien. Estas copas son una serie de acontecimientos o atrocidades universales que van a acontecer después de que la iglesia es protegida. Siguiendo estas visiones, entonces vamos en este punto. Apocalipsis capítulo 17, verso 1. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Es decir, recordemos que Juan ya nos estaba hablando de el derramamiento de una serie de copas y acto seguido de ese derramamiento venían catástrofes sobre el agua, temblores sobre la tierra, etcétera, etcétera. Y Juan, para enlazar la visión que está teniendo de estos 7 ángeles derramando esas calamidades, entonces él utiliza o ve dentro de su visión como uno de estos mismos ángeles se acerca hacia él. O sea, los mismos ángeles que están vertiendo esas copas sobre la humanidad, uno de ellos se acerca para decirle algo, para darle una nueva revelación. Esa es una de las revelaciones más problemáticas, no porque tenga un problema en sí la revelación, sino por la dificultad que se presenta para su interpretación. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de esto. Y habló conmigo, o sea, este ángel, y me dijo, ven. O sea, eso estaba ocurriendo en el cielo y él comienza a acercarse. Te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre las grandes aguas. Bien. Entonces aquí recordemos que hay varios personajes que se nos han presentado como personajes nefastos, personajes que representan la obra de los enemigos de Dios, que son 1, la bestia, 2, el falso profeta, 3, falta 1, el dragón. ¿Recuerdan? Un dragón con varias cabezas, ¿ya? Y se añade a la lista de personajes nefastos la gran ramera. La ramera, diapa, meretriz, prostituta, como la quieran llamar, es una persona o es un símbolo de idolatría. Es un símbolo de idolatría. He escuchado algunas personas de ciertos movimientos feministas, por ejemplo, decir que, por ejemplo, en el Apocalipsis, miren que entonces siempre usan a la mujer en connotación negativa. Ramera en connotación negativa. Ojo, porque esta ramera, esta prostituta, tiene relación con la mujer de Apocalipsis. ¿Recuerdan? Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol. Entonces ven la ramera, pero no ven la mujer vestida de sol. Eso es como con cara gano y con sello también, ¿cierto? Con tal de imponer mi teoría de ideología de la realidad, entonces escojo como lo que intento ver.
Pero la mujer vestida de sol representa a la iglesia caminando con Dios. Y esta otra mujer representa el mundo que ha prevalicado en contra de Dios. La fornicación, en sentido espiritual y teológico, es la idolatría. Es cuando yo busco, si yo soy, mi alma es esposa de Cristo, si yo estoy unido a Dios y voy y me uno a otros falsos dioses, entonces es adulterio. Y la imagen del adulterio, por excelencia, es la de la prostituta, la de la prostitución. En ese orden de ideas, la prostituta no podría ser la iglesia, aparte de la iglesia que está prostituida a las cosas del mundo. O sea, parecía lo que hacía Israel, como en el Antiguo Testamento, que Dios decía que se había prostituido con ídolos y todo eso, que le decía que le iba a llevar pues como al desierto, pues a la... 100% sí, tienes completa y estrecha relación, pero aunque abarca a la iglesia apóstata e idólatra, abarca aún más. El mundo. Sí, abarca el mundo idólatra y especialmente una región, que ya vamos a ir identificando a qué región, a qué población, a qué imperio se está refiriendo. ¿Ya? Porque aquí la cosa se torna un poco geopolítica. Entonces dice, te mostraré el juicio de la gran ramera, que está sentada sobre las grandes aguas. El estar sentado sobre las grandes aguas nos hace referencia un poco a las visiones que había tenido Ezequiel. Agua, cuando yo edifico sobre el agua, ¿qué va a pasar a nivel estructural? Es más inestable. Por lo tanto, si, por ejemplo, un constructor, un ingeniero va a trabajar sobre un lodazal o sobre algo que haya tenido mucha agua, que tenga un nivel freático muy alto, entonces le va a tocar hacer unos pilones muy grandes, unos pilares, fortalecerlos y hacerlos cada vez más hondos para que tengan mejor sostenimiento. Entonces, este símil ya era conocido en el Antiguo Testamento para simular que está sentada sobre las aguas, es que su reinado es frágil. Parece fuerte, se puede ver muy bonita esta mujer, pero está sin cimientos, es frágil. El Señor la puede remover fácilmente. Y allá vamos. Entonces dice, con quien ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. ¿Ok? O sea, de esta nación ramera, de esta nación, de esta población, muchos otros pueblos bebieron, o sea, aprendieron su idolatría. Vamos a ver, por ejemplo, los babilonios. Los babilonios, cuando llegaban y aniquilaban otra población o absorbían otras culturas, lo primero que imponían era su teología, era su religión, eran sus creencias. ¿Qué hacen, por ejemplo, los musulmanes? Los musulmanes también, cuando fueron la famosa época de las cruzadas, con el avance de los musulmanes, de Salah ad-Din, ellos imponían, al principio no, al principio ellos respetaban la expansión del imperio musulmanes, ellos se llamaban las satrapías, de ahí viene la expresión sátrapa, es un sátrapa, ¿cierto? Los sátrapas eran como lugartenientes musulmanes, pero cuando vieron la oposición de los cristianos, ellos ya empezaron también a imponer el Islam como una regla. Entonces, también así lo hicieron muchos pueblos, excepto los griegos. Los egipcios imponían también su culto al dios solar, etcétera, etcétera, el culto a Atón. Los romanos, donde llegaban, edificaban, erigían templos, el templo a Apolo, el templo a Zeus, el templo a Cronos, el templo a esto, las famosas síbiles. Había mucho más idolatría que empezaban a absorber al mundo que ellos iban por su parte como absorbiendo, ¿no? Entonces dice, llevóme en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja. Entonces, primero el ángel le dice ven, y luego el Espíritu Santo toma a San Juan y lo lleva al desierto. Este desierto es muy diferente al que lleva Dios
¿cierto? A la iglesia. Recuerden que Dios aparta a la iglesia es una bestia del mar y Dios separa a su pueblo, es decir, a la iglesia como que le da refugio. Este es todo lo contrario. Esta es una mujer, significa que está aislada, que está en un lugar estéril y está montada sobre una bestia bermeja. Bermejo es rojo, es un color rojo. Escarlata es lo mismo, es sinónimo de rojo. Llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, hay una ramera y hay una bestia, ¿no? Con 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, es alguien, es un ser, es una entidad con autoridad, con potencia y que monta, o sea, quien va montando la bestia, que es su poder, la bestia representa el poder, los cuernos representan, las cabezas representan reyes y los cuernos el poder que tienen estos reyes, esa es la simbología apocalíptica, significa que el centro o el eje motor, quien controla a esa bestia es la idolatría, es un culto idolátrico, es la tendencia a alejarse de Dios. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y grana, que eran las telas, los textiles que utilizaba la realeza. También narran pues algunos historiadores griegos, romanos, que las prostitutas solían vestirse como la realeza y salían así adornadísimas y llenas de joyas preciosas y hacerse parecer como simular como si fuesen de la realeza para ser más llamativas y poder atrapar la clientela. Entonces, no es que esté como en discordancia de la realidad cultural de la época. La mujer estaba vestida de púrpura y grana y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano una copa de oro, llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Sobre su frente llevaba escrito un nombre. Bien. También es sabido de la antigüedad que muchas de las que ejercían la prostitución tenían un nombre o un alias, ¿cierto? O se atribuían así otro nombre y se lo ponían en la frente. Y así se vendían y así se ofrecían. Por lo general tatuado. Entonces esto tiene una relación también con el ambiente de la época. El ambiente pues como que se vivía allí. Bueno, la palabra el nombre misterio significa que si el ángel le revela explícitamente quién es la ramera, quién es la bestia, ¿cierto? De manera explícita, la palabra misterio, la palabra místico viene de misterio. Misterio es algo que está oculto, ¿no? Místico, misterio, viene de la misma palabra, que es oculto. Entonces, debe permanecer oculto por prudencia. Entonces el ángel dice, es misterio, pero le va a ir dando señales para que ellos, con el conocimiento que tenían, fueran descifrando a qué entidad, a qué nación se está refiriendo. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis iba a ser escrito, esto iba a ser confeccionado ahí por en medio del papiro e iba a ser entregado a las iglesias. Entonces, si alguien en la persecución ve esto de manera explícita, sería peligrosísimo para el portador de ese mensaje. Yo voy con el Apocalipsis, entonces llega un romano pasando un puesto fronterizo, muéstreme qué tiene ahí, saca eso y ve que hay problemas, ese hombre, la pena capital. Eso es una de las razones por las que podemos interpretar esto. Misterio. Babilonia la Grande. ¿Ya? Sabemos que para estas fechas estamos hablando año 76, más o menos, ¿cierto? 76. ¿Qué vemos acá? Que Babilonia ya había desaparecido. Pues Babilonia están en estos momentos eran los partos. Eran partos, que fueron los descendientes del imperio persa, los que siguieron ocupando ese territorio, famosos jinetes a caballo, jinetes arqueros a caballo.
que los romanos les tenían mucho miedo. Pero entonces aquí nos van a entender algo. Babilonia en el Antiguo Testamento era conocida como la ciudad de la gran idolatría. ¿Ya? Así que esta ramera de la que se está hablando es como una especie de Babilonia renacida o resurgida, ¿ya? Como revivida. Pablo, esta copa de oro que tenía es como la contraposición de la copa de las oraciones de los justos, ¿ok? Es precisamente, sí, es la contraposición porque es la sangre de los mártires. Lo que lleva esta mujer en la copa, esta ramera, es la sangre de los que han asesinado por la causa de Cristo, que es lo contrario a las oraciones de los justos. Porque en la copa se lleva la sangre. Recuerden en la Pascua, este es mi cuerpo, el pan, y esta es mi sangre en este cáliz. ¿Ya? O sea, el cáliz que ella porta es la sangre de aquellos que ha asesinado. Y el cáliz que recogen o el que sube a manera de incienso, de las oraciones de los justos. Bien. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los mártires de Jesús. Y viéndola me maravillé en sobremanera. Psicológicamente, la sorpresa o la maravilla viene de algo que es desconocido, viene como subproducto de nuestra ignorancia, ¿no? Cuando uno ignora algo y lo conoce, ahí es que viene la expresión de maravilla, o sea, que él está diciendo qué es lo que está pasando acá, pero qué está pasando con están asesinando a la iglesia de Cristo. Él apenas está conociendo eso en esa imagen, que se maravilla mucho, y le dice el ángel, díjome el ángel, ¿de qué te maravillas? Es decir, tú ya debes de conocer esto, por eso hice la interpretación psicológica de esto. ¿Por qué te maravillas? El ángel diciendo, esto lo debías conocer tú. ¿Por qué se te hace maravilla esto? Es como cuando nosotros vemos un milagro. Uno se maravilla, pero en realidad no sabe que los milagros ocurren. Ay, Dios me habló. Sí, Dios habla. Y nos vamos a maravillar siempre. Pero Dios suele, aunque sabe la respuesta, aunque sabe el porqué de todas las cosas, y nos pregunta. Como cuando le preguntaba a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y él sabía la respuesta, pero le preguntó. Yo te declararé el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Le va a revelar el hecho de que le haya dicho que es misterio. Uno lee esto hasta acá, digamos alguien que nunca haya leído el Apocalipsis, y uno dice, no, esto se va poniendo bueno. Ya el ángel los va a revelar. Pero les digo que lo que revela el ángel es muy complejo para entender, por lo menos para nosotros en esta época. Quizás para la época de Juan, los símbolos eran más fáciles de interpretar en este contexto específico, y otros más difíciles, claro. Sí. Correcto. Verso 8. La bestia que has visto era, pero ya no es. La bestia que has visto era, pero ya no es. Aquí podemos ponernos en plan, escudriñemos la escritura y vamos a ver uno de los nombres con el que se le conoce a nuestro Señor, a Dios, al Padre, no a Jesucristo, y es el que era y el que es. O sea que, entendiendo y en ese mismo orden de ideas, la bestia que era, pero ya no es como una especie de imitación de Dios, ¿cierto? Es algo como imitación. Pero también, y aquí es donde esto se empieza a poner, digámoslo así, como abierto un poco a la interpretación, no ligera, pero que es difícil de entender a ciencia cierta. Recuerden que yo les había hablado de una leyenda urbana, bueno, ni tan urbana, pero eso se extendió a muchos lugares del Imperio Romano, y era que Nerón iba a revivir por unos oráculos, el famoso oráculo, ¿te recuerdan? Los oráculos a los que visitaban, y las pitonisas, había
entre ellos el oráculo de Delfos, que era uno de tantos oráculos, y estas pitonisas revelaron que Nerón iba a revivir, que él no estaba muerto, y que iba a revivir formando un ejército con los partos, enemigos número 1 del Imperio Romano, y que luego iba a llegar a derrocar el Imperio Romano con los partos, sus peores enemigos. Ya, Nerón como a recobrarse la venganza de todas esas tramas políticas que se vivían por esos emperadores, ¿cierto? Entonces, queda ahí como en el aire eso, y hay muchos dicen que se está refiriendo a ese Nerón revivido, pero bueno, simplemente dejo el dato como para ser responsable. La bestia que has visto era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo y camina a la perdición. Y se maravillarán los moradores de la tierra, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, viendo a la bestia, porque era y no es, y reaparecerá. Okay. Miren quiénes se van a maravillar, los que no están escritos. Ojo. O sea que la iglesia, nosotros ya sabemos que eso iba a pasar. O sea, la iglesia, la verdadera iglesia no se va a sorprender cuando empecemos a ver ciertas cosas. Pues nos va a parecer muy feo, pero no nos va a tomar, como se dice vulgarmente, fuera de contexto, ¿no? Es desprevenido. ¿Qué pensaron, pues? Aquí está el sentido que encierra la sabiduría. Aquí está el sentido que encierra la sabiduría. Esta es como la explicación a aquello, pues, de la ramera. Las 7 cabezas son 7 montañas sobre las cuales está sentada la mujer. Ojo que aquí ya nos están dando una clave. 7 montañas sobre las que está sentada la mujer. De muchos he sabido que Roma está sentada sobre, no 7 montañas, es una exageración, las famosas 7 colinas de Roma. La Palatino, hay varias, una con nombre de emperadores romanos, otra que está ahí frente a la Vía Apia. Son 7 colinas en la ciudad de Roma. Por allá cosa para 7 colinas donde está la ciudad de Roma. Muy conocida. Pues para la época, dice, y son 7 reyes, de los cuales 5 cayeron. El uno existe y el otro no ha llegado todavía, pero cuando venga permanecerá poco tiempo. La bestia, que era y ya no es también un octavo, que es de los 7. O sea, la bestia es uno de los 7 reyes. Y camina a la perdición. Los 10 cuernos que ves son 10 reyes, los cuales no han recibido aún la realeza, pero con la bestia recibirán la autoridad de reyes por una hora. O sea, que su tiempo va a ser corto. Entonces aquí hay varias interpretaciones. Yo creo que en la próxima charla las doy, porque entonces vamos a hablar que de Vespasiano, que de Nerón, que de Calígula, que de Tito y de los Augustos. Estos tienen el solo pensamiento de prestar a la bestia su poder y su autoridad. Pelearán con el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y también los que están con él, ya, nosotros y él en mayúscula, llamados, escogidos y, falta la última que es la más importante, y fieles. Me dijo, las aguas que ves sobre las cuales está sentada la ramera son los pueblos, las muchedumbres, las naciones y las lenguas. Los 10 cuernos que ves, igual que la bestia, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán al fuego. Es decir, en principio la ramera está cabalgando
a la bestia y a los cuernos, pero de repente esta bestia y algunos de esos cuernos, de esa cabeza de esa bestia, se va a ir en contra de la propia ramera, ¿ya? O sea, hay reinos vasallos que se van a ir en contra del Imperio Romano. Y así sabemos que fue la destrucción del Imperio Romano. La decadencia del Imperio Romano empieza por los famosos pueblos bárbaros que poco a poco empiezan a menoscabar la autoridad y a través también de las peleas y la depravación y la degeneración a la que llegó la política de Roma. Y esto pues refleja exactamente lo que iba a pasar y que Juan no tenía ni idea cómo iba a ser. Incluso tenemos dos interpretaciones de a quién se refiere cada uno, cuál es este, cuál es este, cuál es este otro emperador. Hay dos, digamos así, dos interpretaciones. Cualquiera de las dos pues va. Pero las dos se refieren a algo que ya pasó en Roma. Sí, algo ya pretérito, algo ya pasado. Pero que va a volver a ocurrir al final de los tiempos, más o menos así. Exactamente. Como si fuera como lo que hablamos del caleidoscopio profético. O sea, o la atemporalidad de la profecía o lo cíclico de la profecía. Y aquí nos dan una clave en Apocalipsis porque miren que se nos habla de las plagas de Egipto, pero también se nos habla de las plagas que van a ocurrir, o de las copas, o de los sellos, cuando se han abierto los sellos del Apocalipsis. Se parecen mucho a las plagas de Egipto, las copas, esto, lo uno, lo otro, porque es una prefiguración de aquello que va a suceder. Me dijo, ok, no, sigamos. Son los pueblos, las muchedumbres, las naciones y las lenguas. Los 10 cuernos que ves, al igual que la bestia, aborrecerán de manera a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán al fuego. Eso es una forma de hablar alegóricamente de lo que es un asedio a una ciudad. Encenderla y comer de la carne y saquearla. Porque Dios puso en su corazón ejecutar su designio, un solo designio, y dar a la bestia la soberanía sobre ella, hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es aquella ciudad grande que tiene la soberanía sobre todos los reyes de la tierra. ¿Y cuál era esa ciudad? Era Roma. Roma no estaba sentada sobre las aguas, pero si nosotros somos una persona que está ubicada desde la parte mediterránea del cercano oriente, donde está Jerusalén, donde está Israel, donde está Siria, donde está Palestina, parte de Turquía, parte de Egipto, ven en el mapamundi, nosotros vemos que Italia, toda la península itálica es como la famosa botica esta, está como rodeada, está envuelta en el agua. Sigamos que se pone interesante. No me dejen olvidar de pronto para la próxima charla, si quieren, vemos quiénes podrían estar ubicados ahí, qué emperador. Si les gusta ese dato, lo podemos profundizar. Vale, voy a dejar sentado entonces el capítulo 18. Verso 1. Después de estas cosas vi otro ángel que bajaba del cielo con gran poder, a cuya claridad quedó la tierra iluminada. Gritó con poderosa voz diciendo: cayó la gran Babilonia, y quedó convertida en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y abominable, porque del vino de la cólera de su fornicación bebieron todas las naciones, y con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los comerciantes de toda la tierra con el poder de su lujo se enriquecieron. Dejemos allí para no alejarme mucho del contexto de la gran ramera, de las cabezas y de los cuernos, de una posible interpretación de cómo esto se aplicaría al contexto actual, que es lo más importante, pero no desconociendo el pasado, ¿ya? Porque el Apocalipsis les habló y habló a nuestros antepasados y nos habla a nosotros ahora. Señor, gracias Dios por tu palabra.